Saludos cordiales, mis estimados estudiantes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta nueva sesión asincrónica de la asignatura Psicología Deportiva. El tema que estaremos tratando a continuación es acerca del cerebro triuno o también llamado el cerebro trino. Si nos remontamos a sesiones anteriores, las tres sesiones anteriores, tanto sincrónicas como asincrónicas, podemos ver una pequeña consecución de cada uno de estos temas. La sesión pasada estuvimos hablando un poco acerca de la personalidad y el deporte, hemos platicado acerca de la psicomotricidad, obviamente hablamos de las generalidades de la psicología, pero ¿quién coordina, quién controla, quién manipula todo este conjunto de actividades de psicomotricidad o este conjunto de emociones? Simplemente es a través del sistema nervioso central, el cual se divide tanto en el hemisferio derecho como en el hemisferio izquierdo, y obviamente todos ellos comandados por un pequeño órgano llamado el cerebro, el cual estaremos desarrollando en los próximos minutos. Como siempre, me encanta iniciar con alguna frase célebre y en esta oportunidad lo hago con este anónimo que dice así: tu cuerpo escucha lo que tu mente dice. Tú mismo, ¿qué te dices? Y te lo dejo como manera de reflexión. Piensas cosas positivas, piensas cosas negativas y tu cuerpo va a escuchar lo que tu mente está diciendo. Recuerda que siempre es el cerebro, nuestra mente, quien domina todo nuestro cuerpo, no nuestro cuerpo quien va a dominar nuestra mente, y esto es un anónimo. Las metas que estaremos desarrollando o que esperemos que cada uno de ustedes puedan desarrollar a continuación son definir con criterio el concepto de cerebro trino, comparar los tipos de cerebro, conocer las características de las partes del cerebro, diferenciar las partes del cerebro anatómica y fisiológicamente, apreciar la similitud entre el deporte y el aprendizaje, diferenciar las características principales del cerebro y, por último, describir el cerebro como órgano funcional del sistema nervioso. El contenido el cual estaremos trabajando: cerebro triuno o también llamado cerebro triúnico, las partes del cerebro, funciones, la neuroeducación y aplicaciones educativas, y por último, cómo aprende el cerebro en el deporte. Recordemos que el cerebro es una pequeña cajita en la cual se manejan múltiples emociones porque está dividido en tres segmentos o tres secciones, como ustedes lo quieran llamar, y que lo estaremos desarrollando a continuación. Pero primero vamos a definir el cerebro como tal, el cual ya conocemos y sabemos que no es más que un órgano, el cual es bastante complejo, y el mismo se encuentra ubicado dentro del cráneo y rodeado por las meninges, que gestiona la actividad del sistema nervioso. En este sentido, el cerebro forma parte del sistema nervioso central, como le estábamos comentando a principio de la presentación, y aparte también constituye la parte de masa más voluminosa, conocida también como el encéfalo. Esta pequeña masa voluminosa, como bien lo podemos definir, que se encuentra ubicado dentro del sistema nervioso central junto con el encéfalo, con el bulbo raquídeo y otro conjunto de órganos que se van a encargar de coordinar, de comandar, de controlar los movimientos tanto voluntarios como involuntarios de nuestro cuerpo. Siempre va a estar llevando impulsos, manejando emociones, porque es en el cerebro en donde se procesa este conjunto de emociones, es en el cerebro en donde también se procesan los eventos. Para citar un ejemplo rápidamente, y que también nuestro cerebro se encuentra en contacto con todo nuestro cuerpo a través de los sentidos o a través de los órganos sensoriales. Cuando respiramos, cuando podemos observar, cuando escuchamos, cuando probamos, cuando olemos algún alimento, algún olor, alguna fragancia, inmediatamente este acontecimiento externo envía
a través de los receptores sensoriales la información. Es decir, por ejemplo, si lo voy a oler, una fragancia, una colonia, inmediatamente lo puedo apreciar a través de mi olfato, pero la conexión que va a haber con los neurotransmisores va a enviar esa información desde mi nariz hasta mi cerebro. Y el cerebro se procesa este conjunto de información y la regresa para poder identificar la fragancia o el olor. Lo mismo sucede con algún golpe, por ejemplo, que podamos sentir en alguna parte de los miembros inferiores, por ejemplo, del pie. ¿Cómo sé yo que me puede doler? Porque inmediatamente cuando me golpeo, es decir, que ya tengo un evento externo, es como un sensor que necesito de la estimulación externa para poder activar los neurotransmisores y que pueda procesar la información en mi cerebro. Entonces, cuando siento este pequeño golpe, envía la información, la célula, recuerden que la célula la vimos también como este conjunto o esta unidad fundamental que necesita tener todo ser vivo, envía la información, se procesa en el cerebro y el cerebro la regresa al lugar donde partió. Es como una carrera y por supuesto que sucede en microsegundos. El cerebro está dividido en dos grandes partes. Como todos lo sabemos, está el hemisferio derecho y también se encuentra el hemisferio izquierdo. Ambos están conectados entre sí por un conjunto de fibras que constituyen el cuerpo calloso. El cerebro que se encuentra unido como dos mitades que se van a poder formar. Y no solamente a través de fibras, sino que también presentan unas pequeñas sinapsis que pueden mantener electricidad dentro del mismo órgano. Aparte de esto, también cada uno de los hemisferios cuenta con 4 lóbulos, como son los lóbulos frontales, los lóbulos parietales, los lóbulos temporales y por último el lóbulo occipital, el cual se encuentra en la base del cráneo y que se une este hueso occipital con las primeras vértebras cervicales llamadas atlas y también llamada axis, y de allí se desprende junto con todo con todas nuestras vértebras dorsales, vértebras cervicales, hasta llegar hasta las vértebras caudales, protegiendo toda ella lo que es la ramificación del sistema nervioso o también llamada médula espinal. Es decir, que fíjense cómo el cerebro se encuentra conectado y comandado. Es como una torre de control que está simplemente manejando todo nuestro cuerpo. Ahora, desde ya hace más de 3 décadas, 4 décadas, hay un psicólogo llamado Paul MacLean, perdón. Paul MacLean se ha encargado de estudiar el cerebro de una manera única, de una forma bastante minuciosa y que ha descubierto que en él se encuentran todavía 3 secciones o 3 segmentos que también los llamó o los llegó a denominar como los 3 cerebros, y que 3 cerebros que se van complementando en uno solo. Es por eso que lo llamó cerebro triuno. También otros autores lo han llamado como cerebro triúnico y otros simplemente le llaman de una forma un poco más coloquial como cerebro trino. El hecho es que nuestro cerebro, esta pequeña masa voluminosa que se encuentra muy cerca del encéfalo, está dividida en estas 3 partes. Un lugar en donde inicia con simplemente las reacciones fisiológicas y primarias, un cerebro muy poco desarrollado. También tenemos la parte límbica o emocional y por último el neurocórtex, la parte racional. 3 partes y cada una de estas tiene una función dentro de cada uno de nosotros. Y lo podemos recordar y comparar con lo que platicábamos en la sesión pasada, cuando hablábamos en la personalidad y el deporte acerca de los componentes de la personalidad, como lo era el yo,
el ello y el superyo, y que cada una de estas personalidades las vamos a ligar con el comportamiento del cerebro, porque vamos a ver cómo se comporta el cerebro reptil a través del ello, cómo se comporta el cerebro límbico a través del superyo y cómo se comporta el cerebro racional a través del yo. Es decir, que cada una de estas tiene una función y que va ligada a un segmento del cerebro. En este orden de ideas, el cerebro triuno, o también llamado cerebro trino, responde a una clasificación basada en la evolución del ser humano como especie. El hombre ha evolucionado desde el hombre primitivo hasta el hombre del siglo XXI. El hombre primitivo simplemente, si le daba hambre, iba a cazar. Si tenía frío, encendía el fuego, porque el fuego le servía como una manera de adoración del Dios, una manera de protegerse de los animales, una forma también de poder cocinar sus propios alimentos, una manera, una fuente de energía, una fuente de luz para el momento de la oscuridad. La teoría del cerebro triuno, o también conocida como la teoría de los tres cerebros, surgió con el objetivo de agrupar diferentes zonas neuronales según su función y en el orden de aparición evolutiva. Vamos a estudiar cada uno de estos de una forma un poquitito más detallada, porque el cerebro, así como el hombre, también ha ido evolucionando poco a poco. ¿Cómo se clasifican? Como les mencionaba anteriormente, cerebro reptiliano, cerebro emocional y por último el cerebro racional. Estos tres tipos de cerebro son llamados cerebro triuno porque son tres que están en uno solo. Vamos a estudiar ahora cada uno de estos que nos permita acercarnos al punto central o al punto matriz de toda esta sesión. El cerebro reptil, o también llamado cerebro reptiliano, es simplemente conocido como el cerebro instintivo o el cerebro básico. Este es el cerebro más primitivo, el cerebro menos evolucionado. De hecho, se dice que los delincuentes, por ejemplo, desarrollan más el cerebro reptil. ¿Por qué? Porque se quedan allí en sus rutinas, actúan de acuerdo a sus instintos, no tienen una estructura como tal. Si tiene hambre, va y come. Si necesita... si necesita el poder defenderse, lo hace, reacciona, no razona, no tiene emociones como tal, simplemente reacciona sin pensar absolutamente nada. El cerebro reptiliano es considerado también como la estructura ancestral que regula nuestras funciones vitales y la conducta más instintiva relacionada con la supervivencia del individuo y de la especie. Un cerebro que se asemeja mucho con lo que tiene que ver con el ello. Recuerden que en el ello también, según la teoría psicosexual de Sigmund Freud, el ser humano tenía necesidades básicas y primarias, como era alimentarse, reproducirse y ya, más nada, simplemente lo que su cuerpo le pedía. Y aquí es donde se manejan este conjunto de emociones que se hacen a través del cerebro reptil. La función del cerebro reptil es actuar rápidamente, como le he dicho en varias oportunidades, para asegurar nuestra supervivencia. Es decir, si tiene que asesinar a alguien para él alimentarse y sobrevivir, lo hace como lo hacen los animales de la selva. Ellos se alimentan de otras especies para poder sobrevivir. El cerebro reptil, según la psicología y el mismo Bob McLean, es aquella zona a la que se controlan los niveles de energía de nuestro cuerpo y se busca el equilibrio. También es conocido como homeostasis. Este no es capaz de aprender, vive en el aquí, vive el ahora, es decir, es impulsivo, es imprudente. Además, este cerebro cubre las necesidades de defender o marcar territorio, protegerse, evitar riesgos, por lo que es resistente al cambio y se resiste a la innovación. Que muchas veces nosotros también entramos a esta parte del cerebro reptil cuando en nuestra escuela nos dice el director, ahora hay que planificar de una manera diferente. Ya no lo hacemos por meta, lo hacemos por competencia, y como estábamos acostumbrados a hacerlo por meta, decimos, no, pero es más difícil, profe. Es decir,
nos resistimos, pero como tenemos un cerebro más evolucionado, poco a poco vamos asimilando el cambio. Y como les comentaba, el cerebro reptil se encuentra en la base, anatómicamente, en la base del cerebro. En otro orden de ideas, nos encontramos con otra parte del cerebro trino, como es el cerebro emocional. El cerebro límbico, también llamado cerebro emocional, es el centro de las emociones, donde se maneja la tristeza, donde se maneja la frustración, donde se manejan las alegrías, donde se maneja el llanto. Es importante afirmar que esta zona tiene una función muy adaptiva. Como les comentaba, se puede adaptar a un conjunto de eventos porque produce respuestas emocionales y genera un aprendizaje muy importante a nivel experiencial. Es decir, nos equivocamos o nos podemos resistir al cambio, pero el mismo cerebro o nosotros mismos nos cuestionamos. Oye, pero lo podemos hacer, vamos a probar. Y les puedo dar un ejemplo bastante claro que pudimos vivir cada uno de nosotros a través de la clase práctica que tuvimos de la recreación. ¿Qué sucedió? Bueno, nos atrevimos. Hubo disposición tanto de parte del estudiante como de parte del docente y simplemente pudimos trabajar a pesar de que habían clima o habían digamos, algunos factores y elementos que estaban en contra de nosotros, como la distancia, el clima, no fueron todos los estudiantes, pero se dio. Entonces ahí quizás nos adaptamos y hay respuestas emocionales, también hay empatía con este maravilloso grupo. Otra característica que tiene el cerebro límbico o también llamado cerebro emocional es que se sitúa en la parte central del cerebro. Fíjense que el reptil está en la parte de abajo y en la parte media se encuentra el cerebro emocional y contiene el hipocampo. El hipocampo no es más que el centro de la memoria en la orientación y la amígdala, que es el centro de control de las emociones, encargada de activar un gran número de patrones de actuación. Es decir, que ya actuamos, pero pensando de acuerdo a lo que sentimos, de acuerdo a nuestras propias emociones. De esa manera, empezamos a actuar de acuerdo al momento. Ya no es actuar por actuar de manera impulsiva, ya lo podemos pensar un poquitito más. Nos encontramos también con el cerebro racional, que es la tercera parte del cerebro. El cerebro que se encarga del procesamiento cognitivo, donde están las decisiones, es decir, el yo, el ahora, el ahorita, y que en donde se encuentran las decisiones más razonadas y en donde usamos también un poco de lógica. El neurocórtex es la base del pensamiento humano. Es aquí donde tienen lugar las funciones cognitivas superiores como el razonamiento, el lenguaje, la planificación, que es una forma bastante maravillosa del cerebro, cómo se puede integrar, porque tiene una sección para cada cosa, una sección para la música, una sección para el baile, una sección para el idioma, siempre todo se procesa a través de nuestro cerebro. Y es por eso que cuando cometemos un error y lo asimilamos, ya no lo volvemos a cometer. Porque cuando hay un error, pero no lo asimilas, lo vuelves a cometer y lo vuelves a cometer una y otra vez. Por eso que la parte racional nos lleva a la lógica, el poder pensar, el poder tener un procesamiento matemático, el poder tener un proceso para el aprendizaje, el poder tener un momento para la planificación de metas y objetivos, y esto lo hacemos en microsegundos gracias al cerebro racional. La función del neurocórtex es bastante interesante porque muestra algunas capacidades intelectuales y lógicas y la toma de decisiones racionales. Son algunas de las habilidades que nos proporciona esta zona cerebral. Además, el cerebro racional también nos ayuda en los procesos de autoconciencia, reflexión y organización. Anatómicamente hablando, encontramos el neurocórtex en la zona más superficial del encéfalo, el cual conforma el 90% de la corteza cerebral y se extiende en forma de pliegues y de circunvalaciones. Por eso que el cerebro se muestra de esta manera, como la podemos apreciar en la imagen que se encuentra en la parte inferior. Ahora, ¿cómo aplicar el cerebro o cómo aplicar todo este conjunto de aprendizaje en el deporte?
Primero recuerden que el cerebro es un conjunto de emociones. Se maneja. En el deporte aplicamos los tres cerebros, la parte reptil, porque actúas con impulsividad. A veces no piensas si estás molesto o si estás demasiado feliz por algo o si hay mucha adrenalina en el juego. No piensas y simplemente actúa. Tenemos el cerebro límbico porque manejamos emociones, nos alegramos, nos frustramos, nos enojamos con los compañeros, con el equipo contrario. Y también tenemos el equipo de la parte de la lógica, en donde pensamos simplemente para ver en dónde está fallando el equipo, cómo estamos corriendo, hay una falla y un error, estamos haciendo algo mal y se procesa también en la parte superior. Recuerden que esta parte ocupa el 90% de esta parte racional, porque también hay toma de decisiones, porque debemos de planificarlos. El cerebro aprende de una forma integral, las emociones se integran usando un conjunto de aprendizaje que van desde la lógica, la parte del neurocórtex y por supuesto la parte límbica, y que la atención es algo que debemos de conquistar. Hay muchos ejercicios que podemos lograr para captar la atención y para lograr la atención. Cuando tenemos, por ejemplo, niños especiales, cómo nosotros podemos manejar la atención en los niños a través de una pelota, a través de una canción, a través de una palmada, de una forma bastante conductual, como lo hacía Pavlov, por ejemplo, con el perrito, cuando le colocaba la campana y la comida, que cada vez que tocaba la campana ya el perrito empezaba a salivar porque estaba condicionado de que cada vez que tocaban la campana, el perrito iba a comer. Y llegó el momento de que tocaba la campana y no le ponía ningún tipo de alimento, pero veía la reacción. Y que nos demos cuenta que dentro del deporte las emociones siempre van a importar, porque gracias a las emociones es como podemos integrarlas para poder obtener un buen aprendizaje. Nuestro cerebro siempre se va a desarrollar con relación a los demás, con relación a lo visto, porque podemos aprender viendo, podemos aprender practicándolo, podemos aprender simplemente observando y canalizando cada uno de los movimientos para después ponerlo en práctica. Y ejemplo de esto, los bailarines, por ejemplo, cuando están lesionados, ellos tienen la potestad de seguir practicando con el cerebro. Y hay una, creo que era Ada Lovelace, no recuerdo el nombre de esta bailarina, que se llegó a lesionar y llegó en su enfermedad hasta perder la vista y todavía podía entrenar con el pensamiento. Es decir, que simplemente el cerebro debemos de aplicarlo en el deporte con nuestras emociones, con nuestras experiencias, con la lógica, con la razón, también muchas veces a través del impulso. Como tarea de esta sesión maravillosa, van a redactar un escrito que sea muy reflexivo, de un máximo de 15 líneas, respondiendo a esta pregunta que les muestro a continuación. ¿En qué interviene el cerebro en la ejecución de algún deporte? Que sí les quiero pedir que más que copiarse, piensen. Aquí tenemos la clase y podemos investigar. Les recomiendo mucho el libro de emociones de Paul MacLean, cómo nuestro cerebro actúa y cómo las emociones deben de equilibrarse poco a poco. La pregunta que les voy a dejar en el foro, ¿por qué consideras importante la integración de las emociones al momento de practicar un deporte? Y tema que continuaremos en la próxima sesión, que sería nuestra sesión sincrónica número 5, que estaremos trabajando con inteligencia emocional. Entonces, simplemente ahí tienen la tarea. Recuerden que cualquier duda me pueden escribir. Escríbanme sin problema, sin pena. Saben que estamos para servir, estamos para ayudarnos unos con otros. Así que recuerden, estamos a la orden. Les deseo una semana maravillosa. El día de hoy tenemos la presentación del primer parcial, el cual ya tienen disponible en la plataforma. Dios los bendiga. Feliz semana.